Increíble. En el año 1996 se declararon extintos en estado silvestre. Quedaban menos de 200 en todo el mundo. Todos ellos en zoológicos y descendientes de 13 caballos de Przewalski capturados antes de 1948. Lo que quiere decir que literalmente en estado salvaje no hay ninguno o no había ninguno. Hola mi gente de YouTube, espero que se encuentren bien. Y bueno, hoy les traigo buenas noticias. No todas son malas noticias. También hay que traer buenas noticias al canal. Y esta es una de ellas. Y es que este caballo que tenía años en cautiverio, de hecho ahora mismo quedan como 1500, 2000 especies en el mundo, muy poquitas. Por fin han sido liberados poco a poco en ciertas partes del mundo para que empiecen a cumplir su ciclo de vida ya no solo como animales que están en cautiverio, sino también en estado salvaje. Son los caballos de Przewalski. Nombre bastante raro. Se lo dieron así por quien descubrió esta especie, que era un ruso. Y esta noticia muy bonita es una entrevista que le hicieron a una chica, una señora, que es una fotoperiodista, que es Amy Vitale, que es cineasta también, una pro en lo que hace, y le invitaron la misma gente de National Geographic, quisieron documentar el momento y le invitaron para que tomara estas fotos que son espectaculares y bueno, muchas más. Hubo una parte súper random que se escapó uno de los caballos. Ese caballo fue uno de los que no pudieron llevar para liberarlo. Se lo tuvieron que regresar, pero bueno, son cosas que pasan, como dice ella misma en la entrevista que acabo de leer. Pero bueno, el lunes por la mañana de junio, mientras el tráfico se dirigía hacia el centro de Praga, un joven segmental llamado Whisky, que este es el caballo que les digo que se escapó, un caballo de Przewalski, una de las especies de equinos más amenazadas del mundo, salió a patadas de una caja de madera en la parte trasera de un camión y aterrizó en la autopista, dejando atónitos a los conductores. Claro, yo me imagino esa gente que va manejando y de repente ven un caballo que se sale de una caja de madera inmensa y empieza a correr y todos así como que ¿qué pasó aquí? Las autoridades obviamente pudieron actuar rápido y pararon el tráfico. No hubo accidentes, no hubo heridos, no hubo nada. Estas eran las cajas de madera donde llevaban a los caballos. Este fue otro momento, otro de esas fotos increíbles que tomó la fotógrafa para documentar el momento aquí cuando están saliendo los caballos. Y es curioso que este sitio donde están ya soltando estos caballos, que es una reserva natural. Las reservas naturales tienen la particularidad que si bien son todavía lugares como recintos donde la gente no puede entrar, donde está literalmente controlada, pero no del todo, la gente sí no puede entrar. Ya, estos son reservas naturales. Para que no afecten, el humano no puede afectar esas zonas, pero si están al aire libre, ahí están todas las especies cumpliendo su ciclo de vida y normal. Son esas reservas naturales inmensas. En este lugar donde las llevaron, estos caballos tenían 200 años que no estaban en ese lugar. Un lugar que en teoría era donde más sabían de estas especies. Estas especies se fueron acabando a principios de los 90 aproximadamente. Donde habían millones, pues la gente, como eran caballos que para la vista del humano eran caballos muy curiosos porque eran más pequeños que un caballo normal, pero también eran muy dóciles. Pero el caballo como tal nunca lo habían domesticado. ¿Por qué? Porque para ellos, para lo que se le daba el uso en ese momento a los caballos, decían que no era un caballo rápido, que no era un caballo fuerte, que no era, ¿sabes? No había necesidad habiendo otros caballos, pero como si era un caballo que resultaba bastante curioso para la vista de las personas, obviamente se le empezaron a llevar para zoológicos, para circos, para cualquier cantidad de cosas, matarlos, vender su carne, todo, porque era muy fácil cazarlos. Y así fueron exterminando esta raza. Hasta que a principios de los 90, mediados de los 90, ya fueron quedando pocos. Llegó un momento que quedaban como 200 en el mundo, algo así. Y a principios de los 90 lograron concretar unas leyes para proteger a estos animales. Los llevaron a varios refugios de animales, zoológicos. Ahí empezó otra vez la reproducción de estos animales, de estos caballos en particular.
y ahora hay por lo menos 2000, que todavía es muy poco, la verdad. 2000 es nada. Pero ha sido un avance bastante grande en qué? En los últimos 40 años, algo así. Casi 40 años. Es bastante. Qué curioso que esto, bueno, esto lo vamos a leer aquí, pero después se lo muestro ya con más base. Estos animales desempeñan un papel ecológico fundamental en el mantenimiento de la biodiversidad de los pastizales, ya que pastan de forma que impiden la propagación de los arbustos y favorecen la diversidad del hábitat para otras especies. La reintroducción no está exenta de riesgos. Los caballos deben, esta es otra cosa. Los caballos deben enfrentarse a depredadores, inviernos rigurosos y el reto de adaptarse a las condiciones salvajes tras generaciones en cautividad. Claro, no es lo mismo que tú lleves años que te están cuidando, que te están dando alimento, que te están protegiendo del sol, de la lluvia, de lo que comes, de lo que no comes, de otros depredadores, a que ya, bueno, ya tienes que salir a hacer tu vida en el mundo y que el mundo cumpla ¿sabes? Sus leyes. Que los animales pues se comen unos con otros, tú tienes que aprender a protegerte y que los caballos que vayan naciendo pues vayan adaptándose a este mundo salvaje, pero es ley de vida, si es que el mundo debería ser. Por muy cruel que suene que, ay, esos pobres caballos que los tenían en cautiverio y ahora los van a soltar. No, es que así es que tiene que ser. Para que obviamente después hayan muchos más en estado salvaje y cumplan su ciclo de vida como se debe. ¿Mm? Eh, los caballos de Przewalski son la única especie viva de caballos que nunca ha sido domesticada, por lo que les estaba diciendo. En su día vagaban por las estepas azotadas por el viento de Asia Central. Pero cuando fueron descritos en 1881 como una especie distinta, su número ya estaba disminuyendo debido a la caza y la pérdida de su hábitat. Increíble. En el año 1996 se declararon extintos en estado silvestre. Quedaban menos de 200 en todo el mundo. Todos ellos en zoológicos y descendientes de 13 caballos de Przewalski capturados antes de 1948. Lo que quiere decir que literalmente en estado salvaje no hay ninguno o no había ninguno. Todos estaban en zoológicos, en circos, en todo esto, hasta que obviamente la gente dijo no, ya basta. Necesitamos llevarlos a reservas naturales, a lugares donde podamos cuidar estos caballos, porque si solo quedan 200 en el mundo, ya se van a desaparecer. En los 90, a principios de los 90 fue cuando empezó a restaurar la especie en su hábitat original, tal. El esfuerzo que duró décadas comenzó a principios de la década de los 90 con la introducción de caballos criados en cautividad en zonas silvestres de China y Mongolia. Ya aquí en los 90 estaban intentando de que volvieran a tomar su rumbo en el mundo. En la actualidad hay más de 1000 caballos de Przewalski en China y Mongolia. Igual sigue siendo muy poco, ¿no? Sigue siendo muy, muy poquitito. Bueno, aquí cuentan y lamentablemente este fue el único que no se pudo ir en los que soltaron en esta nueva reserva natural. El caballo se llama Whisky. Se asustó, me imagino, saltó, pobrecito. Y mira, Vitale, una antigua fotoperiodista de guerra, documentó la liberación de 7 caballos originales y la llegada de un nuevo grupo que se suponía que incluiría a Whisky hasta su fuga de última hora por la autopista, lamentablemente. Igual aquí ya se ve que lo estaban atendiendo y no hay ningún tipo de problema, ya está bien, o sea, no hay nada de qué preocuparse. Cuando los primeros 7 caballos regresaron a la estepa, fue la primera vez en casi 200 años que la especie vagaba libremente por el centro de Kazajistán. Un intento en 2003 de recuperar los caballos en la región sur del país fracasó. O sea que ya esta era la segunda vez que intentaban y bueno, ahora todo salió bien. Pasarán un año en corrales de aclimatación ante su propia liberación en las praderas. Claro, me imagino que en este parque nacional los tenían protegidos, como les digo. Aquí van a intentar como de cuidarlos relativamente, guiarlos, pero igual ellos tienen que aprender a hacer su vida salvaje, no les queda de otra. Aquí entrevistan a la chica, cómo fue que llegó allí,
cómo fue que la contactaron, cuándo se escapó el caballo, cómo fue que hicieron para que el caballo no se escapara de la autopista. Y ella dice que bueno, que son cosas que pasan. Mira, aquí dicen que ellos hicieron como un arco de personas para que el caballo como que se tranquilizara. Pobrecito, me imagino que estaría súper asustado de lo que estaba pasando. Y más después de durar años en cautiverio, bueno. Mira, siempre suceden cosas. Pero qué bonito ah, bueno. Volaron como 8 horas en un avión militar increíblemente gigante. Después manejaron, creo que fueron como 6 horas para llegar a esa pradera y bueno. Pero qué bonito que por fin hayan liberado a más caballos. Ya habían puesto en libertad en algunas zonas de China, en Asia. Pero que se sigan liberando más caballos de Przewalski, que era una especie que quedaban 200 y que ahora podamos verlos libres, corriendo. Y fíjense, después de esto no tiene mucho que pasó, un mes quizá, no mucho. En tan poco tiempo, fíjense esto es importantísimo. Científicos quedan asombrados por el impacto ecológico del caballo de Przewalski en China. Tras décadas extinto en libertad, el caballo de Przewalski ha sido reintroducido en el desierto chino. 10 años después, su regreso está regenerando el suelo y sorprendiendo a la comunidad científica. Fíjense lo importante que son cada especie. Miren, esto salió hace 4 días, hace poquitico. Fíjense lo importante que son las especies en el mundo, la que sea, que un simple animal, simple entre comillas, como un caballo que estaba extinto, literalmente extinto en estado salvaje y que solo habían cautiverios, como le digo, 200 hasta ahora que hay 1000 y tanto, puede influir tanto en el mundo. Es increíble. Bueno, aquí echan el mismo cuento. Al final de la década de los años 60, el caballo de Przewalski, el último caballo verdaderamente salvaje del planeta, desapareció por completo de la naturaleza. La caza directa, la pérdida de hábitat y la presión humana llevaron a la extinción en libertad de una especie que había sobrevivido durante miles de años en Asia Central. Un regreso planeado durante décadas. La supervivencia del caballo de Przewalski fue posible gracias a un pequeño grupo de ejemplares que permanecieron en zoológicos y centros de crías en Europa. A partir de ello se inició un programa de reproducción extremadamente controlado en el que cada cruce fue curiosamente planificado para evitar el problema genético. Claro, para mantener el caballo lo más puro posible y que mezclándose con otros caballos no fuera a perder ya su pedigrí, por así decirlo. Es un animal único, nunca domesticado, uno de los últimos o uno de los pocos que no ha sido domesticado. Y fíjense esto es increíble. Pongan atención, tomen nota. Hoy las manadas recorren entre 5 y 15 kilómetros diarios. Se reproducen con normalidad y ocupan zonas cada vez más amplias. En comienzos del 2026, o sea, ahorita, China supera los 900 caballos de Przewalski en libertad, mientras que Mongolia y Kazajistán desarrollan proyectos paralelos. Pero el mayor impacto no se mide solo en números de animales, que es muy bueno porque siguen creciendo, sino en el cambio del ecosistema. Los científicos han observado que el simple movimiento de los caballos rompe la costura dura del suelo desértico con sus cascos, permitiendo que el agua de lluvia penetre en la tierra. Este proceso activa semillas que llevaban años sin germinar y reactiva microorganismos esenciales para la vida del suelo. Además, el estiércol aporta nutrientes, acelera la recuperación de los pastos y favorece el regreso de insectos, aves y pequeños mamíferos. Todo lo que hace que un animal regrese a su hábitat natural. Todo lo que favorece a lo que está a su alrededor. Cosa que los árboles no podían hacer, miren. ¿Por qué los caballos logran lo que los árboles no pudieron? Durante décadas China apostó por la plantación masiva de árboles para frenar la desertificación, con resultados desiguales. En muchas zonas los árboles no lograron arraigar porque el suelo estaba biológicamente muerto. El caballo de Przewalski aporta algo que los árboles no pueden ofrecer por sí solos: movimientos constantes.
Esa dinámica mantiene el suelo vivo y evita que la arena vuelva a avanzar. O sea, literalmente lo que ellos hacen normal de su día a día aporta de manera positiva a todo lo que está en su entorno. Increíble. Actualmente la población mundial de esta especie ronda entre 2.500 y 3.000 individuos. Y los modelos científicos indican que si el crecimiento se mantiene, las manadas podrían influir de forma estable en amplias zonas del norte de China durante las próximas décadas. Claro, si siguen creciendo. El regreso del caballo de Przewalski no solo representa una victoria para la conservación animal, sino también una lección ecológica inesperada. A veces la clave para salvar un ecosistema no está en intervenir más, sino en devolver a la naturaleza a quienes siempre formaron parte de ella. Esto es una frase... Esta frase lo dice todo. A veces la clave para salvar un ecosistema no está en intervenir más, sino en devolverle a la naturaleza a quienes siempre formaron parte de ella. Una simple acción de regresar estos caballos tan hermosos, porque lo son, pudieron afectar de manera positiva todo un sistema ecológico a su alrededor. Una locura, man. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que sigan trayendo noticias así. Siempre que haya noticias buenas también las voy a traer. Así que nos quedamos con este bonito momento de estos caballos tan bonitos regresando a su hábitat natural. Esperamos que sean más y que personas como esta lo sigan documentando. De verdad, estas fotos están increíbles. Miren esto. Muy bonito todo. Así que bueno, hasta aquí la noticia de hoy. Esperamos que sigan siendo noticias buenas. Así que bueno, mi gente. Chao.